Vamos a orar. Amantísimo Padre, amado Dios, aquí estamos ante ti, Señor. Estamos poniendo ante ti la vida y este momento de Tania, Señor. Te damos gracias porque ella siempre tiene un corazón dispuesto para ti, Señor. Sé que ella, mi Dios, se prepara lo mejor posible y con todo el corazón para poder alabar y glorificar tu nombre. Bendícela grandemente en este momento, Señor, y que de su boca, Señor, salgan palabras sabias tuyas, Señor, que son para nosotros. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias porque tú la has puesto para que hable lo que tú quieres que ella nos diga a través de tu palabra. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El micrófono tiene un lado que suena mejor. ¿Cuánto tiempo? A las 9:10, a las 10:10. Okay. Bueno, tengan muy buenos días, hermanas. Para mí es un privilegio el poder acompañarles en esta mañana, en un día especial. Pues luego de ver la presentación de fotos y ver tantas madres que ahorita tenemos el privilegio de tenerlas en medio nuestro, que han sido ejemplo para mi vida a lo largo del caminar con el Señor, y aquellas que ya gozan de la presencia del Señor, pero que también han impactado la vida de cada una de nosotros. Esta mañana para mí de verdad es muy significativa y agradezco el equipo de preparación para esta clase que me hayan tenido en consideración. Créanme que ha sido de mucha oración, de mucho temor y temblor, porque yo le decía a mi hermana, hablaba ayer con ella por teléfono, con Xiomara, y le decía yo, ¿te acordás? ¿Oíste? Le digo yo que no. Es que mira, le dije, si me hubieran mandado a dar una clase de medicina, eso no es problema, le dije yo, me sale natural. Pero cuando uno va a hablar lo que el Señor quiere enseñarnos, de veras que es una responsabilidad y un compromiso el poderlo hacer. Pues en esta mañana, desde que hermana Ani me llamó y me dice, ¿puede acompañarnos? Pues con mucho gusto, pero luego viene el pensar qué es lo que Dios quiere enseñarme, porque uno no puede enseñar lo que no ha aprendido, hermanas. Y Dios le dije, ¿qué es lo que yo debo aprender para poder transmitir a las hermanas en la iglesia? Y comencé a pensar, es el Día de las Madres, es una ocasión especial, y ¿qué le voy a decir a estas madres que tienen tanta experiencia, o aquellas que quieren animarse a comenzar la maternidad, o que estamos a mitad de camino, o que tenemos diferentes circunstancias, y comienzo a revisar todas estas mujeres que han sido madres en la Biblia y que tienen mucho que enseñar? Y en ese estudio estaba cuando de repente encontré, ahí está. Este tema ha sido igual, todavía el día de ayer le decía yo, Señor, ¿cómo llamo a esta presentación que oriente a lo que vamos a aprender? Y bueno, el Señor me muestra y me dice, bueno, todas estas madres son instrumentos en las manos de Dios. Y quisiera llevarlas, yo acá en la presentación he puesto los versículos para que los podamos ir revisando. Y fíjense que cuando uno va al capítulo 1 de Mateo, comienza a revisar la genealogía, el árbol genealógico de Jesucristo. Y cuando uno llega al capítulo 6, dice que Isaí
engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y me llamó la atención que está descrito de esa manera, porque hay otras 3 mujeres que son nombradas en esa genealogía. Tenemos a Ana, tenemos a Ruth y a Rahab, pero a esta mujer no pone su nombre. Y entonces, lo primero que dije yo es, ¿quién es esa mujer de la que está hablando? ¿Por qué justamente tiene que describirla de esa manera y no de otra? Y entonces, si vamos al libro de Samuel, ustedes en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, no lo vamos a leer todos, hermana, pero las animo a que en casa puedan revisar con más detenimiento todo ese capítulo. Y en ese capítulo comienza a describir al rey David. En el momento en que en ese capítulo estamos en la etapa dorada del reinado de David. Él está en su máximo apogeo, y como ustedes ya habrán alguna vez leído, el rey David no va a la guerra y se ha quedado en su casa. Y se está paseando, dice, por el terrado y observa a una mujer. La mujer no se ha dado cuenta que le están viendo, que ha llamado la atención de nada más y nada menos que el rey David. Y entonces pregunta, ¿quién es esa mujer? Y esa mujer se llama Betsabé. Betsabé es hija de Eliam, que a su vez es hijo de Ahitofel, que era un consejero del rey. Es decir, que Betsabé probablemente en algún momento pudo haber tenido algún conocimiento, o David la pudo haber visto, pero no llamó su atención en ese momento. Pero ahora sí, y esta mujer primero viene de una tradición judía donde sus padres o sus predecesores han sido cumplidores de la ley. Entonces es una mujer que ha sido educada en el conocimiento de Dios. Era una mujer que ya había escuchado quién era Dios, quién era Yahvé. Pero estaba casada con Urías. Y Urías era uno de los soldados del rey. Era un hitita, dice. Y este había sido un pueblo que se había unido al pueblo de Judá, y este hombre era un soldado fiel, que estaba a la disposición del rey. Pero cuando empezamos a estudiar, hermanas, el rey David la manda a llamar, pero la manda a llamar de noche. Y se pueden imaginar una mujer sola en un contexto donde la mujer no tenía mucho que decir, que el rey quiere verla. La manda a llamar, la lleva a su casa, y es pues la tragedia que todos ya hemos en algún momento conocido. Era una mujer hermosa, y quizás ese fue su condena, que era hermosa y ha sido llamada por el rey. Y dice que envió mensajeros, ¿ah?, y durmió con ella. Y después de eso la mujer
va y se lava. Y ustedes se pueden poner a pensar qué habrá pasado por la mente de Betsabé. La Biblia no describe cómo fue el evento, qué sucedió, consentimiento o no consentimiento, pero ella conocía que lo que estaban haciendo no era correcto. Y para colmo de males dice que quedó embarazada. No solo ha traicionado a su esposo, está embarazada. Y es una mujer judía que, según hemos leído, ¿qué le toca? Apedreada y la muerte. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Me imagino que esta mujer dice y bueno, lo que se le ocurre es avisarle al papá, ¿verdad? Estoy encinta. Y resulta que el papá es el rey David. Se pueden imaginar toda la angustia y la preocupación. Para cuando esta mujer se da cuenta que está encinta, ahí me aparece lo médico, por lo menos tiene de 2 a 3 meses de estar embarazada, porque antes uno no se da cuenta. Hasta que de repente ya voy 2 meses consecutivos y no veo mi periodo. O sea que esta mujer ha pasado de 2 a 3 meses en una angustia, hermanas, que solo el que ha vivido ese momento puede entender la preocupación y la decepción que probablemente ella sentía de sí misma. Porque sabía que no debía de haber traicionado a su esposo, no le había dado motivo. Y entonces comienza todo un proceso que lamentablemente el rey, cuando se entera, también sabe que ella la condenó a muerte. Y ahora, ¿cómo la salvo? A ella y él del escándalo. Y comienza a orquestar toda una serie de ideas para que ese hijo no fuera de David, sino que de Urías. Y como leemos en el capítulo, dice que lo quiere mandar a su casa y Urías es un soldado hecho y derecho y le dice: no, yo no me puedo ir a mi casa a descansar con mi esposa si mis soldados están aquí. Yo me quedo con mis soldados. Y lo trata de embriagar y no lo consigue. Me imagino, o sea, que ese hombre tenía unos principios que ni aún embriagado lo doblegó. Se pueden imaginar la frustración del rey. Y llega a tal grado esa frustración que lo manda a matar, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de una sola noche en la que me olvidé que soy conocedora de Dios, que estoy casada, que tengo una vida, que no anhelo nada más porque su esposo la cuida, la tiene bien? Y entonces el rey David trata de ocultarlo a como de lugar. Miente. Y además llegamos al asesinato. Pero también Betsabé tiene consecuencias, hermano. Porque el relato primordialmente gira alrededor del rey. Pero si usted se va, detrás del rey está Betsabé y ella enfrenta la muerte de su esposo. Ahora la cosa empeoró, porque no solo está embarazada, sino que viuda. Y ustedes creen, como dice el pastor Carlos, que en el chisme santo, en el pueblo, siempre hay alguien que ve, que oye, que se dio cuenta,
que la vio salir, que entró, que salió y ahora Urías está muerto. ¿Y ella embarazada de quién? ¿Verdad? A todo esto probablemente las especulaciones están corriendo, si, ¿verdad? Las personas que siempre hay alguien que lo ve, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos que mucho de lo que a mí me frenó era que yo a mi madre le temblaba, hermano. Cuando ahí se movían esos ojos, yo ya sabía qué atenerme. Y entonces una vez me dijeron hoy que decía el hermano Carlitos, que me dijeron unas mis compañeras, vámonos, hombre. En aquella época irse del colegio era la moda, vámonos, me dijeron. Apurate, si ahorita es el momento. Y créanme que dudé, pero en eso las vuelvo a ver y les digo, miren, les dije yo, a mi madre la conoce medio San Salvador, y si me llega a ver alguien que la conozca, pobre de mí, les dije yo, no, me voy para adentro al colegio a recibir la clase. Entonces se puede imaginar a Betsabé. Sí deben haber habido rumores. Es inevitable que alguien, cuando tiene temor, cuando está preocupada, su semblante cambia, su forma hasta el hambre se le puede haber quitado. ¿Qué tanto pudo haber estado vivenciando esta mujer? ¿Verdad? Y entonces el rey todavía no se ha dado por vencido, hermanas, de que el escándalo no corra. Medio deja que pase el luto y se casa con ella. Y todas, pues las que nos hemos casado, ¿verdad? Pues aquí hermana Doris decía, tú eres la alegría de tu hijo, y ojalá que así siga siendo hasta que Dios nos separe. Pero cuando me obligan a casarme, porque quiero ocultar un pecado, porque el motivo del matrimonio no es por amor, no es porque es porque yo quiero ocultar mi pecado, y bueno, ni modo, tú eres la que lo va a cargar. Y pasan 9 meses con ese hijo, en ese matrimonio. Ustedes saben que cuando uno deja la casa de sus padres y va a empezar en un nuevo hogar, es una cosa que a uno se le mueve el piso de todo, ¿verdad? Uno que va a comprar al súper lo que su mamá compraba. Y de repente esta mujer no se va a vivir a otra casa, se va a vivir al palacio y llega a ser reina, embarazada de un hijo que no estaba planeado, ¿verdad? Y 7 días después pierde su primer hijo. Y aquí muchas hemos perdido seres queridos. Bueno, hoy que mostraban las fotos de las mamis que ya se adelantaron, es imposible que a uno no se le haga un nudo en la garganta. Y esta mujer 7 días en agonía, pidiendo porque ese hijo no se muera, y lo pierde. En ese mismo momento llega Natán, aparece Natán en escena, que es un profeta, y va a hablar con David y confronta al rey. Y le dice, fíjate que un hombre tiene muchas ovejas, lo han llegado a visitar y va a agasajar al invitado, pero resulta que el vecino, que solo tiene una ovejita, esa es la que él decide que quiere comerse. Y la oveja, ¿a quién hace referencia en el relato? A Betsabé. Porque en medio de las circunstancias, pecado es pecado, hermanas. Tanto ha pecado el rey como ha pecado ella, pero Dios hace un atenuante. Y en el relato es el cordero
que fue sacrificado porque el rey tenía deseo de otra cosa que no fuera su harem. Quería algo diferente. Y entonces le dice Natán, ¿qué crees que debe hacer ese hombre? Y el rey, enfurecido, porque era un hombre justo, viene y le dice, merece la muerte. Bueno, ese eres tú, le dijo. Era digno de muerte el rey. Eso era lo que Dios mandó a decir. Pero le dijo, no vas a morir tú, muere tu hijo. Y entonces son los 7 días que pasan. Y cuando Dios da una decisión, no hay marcha atrás, hermanos. Y lamentablemente, aun y cuando el rey se arrepiente, y eso lo leemos en el Salmo 51, me llama la atención que comienza el salmo, dice, al músico principal, es un salmo de David. Cuando después se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto lo dice inmediatamente después que Natán le ha dicho, está sentenciado a muerte. Y entonces David en todo ese salmo muestra el arrepentimiento que tiene. A diferencia de su antecesor, el rey Saúl, él reconoce su pecado y se arrepiente. Muy probablemente con él también Betsabé se ha arrepentido. Tanto así que en el versículo 24 dice, consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella da a luz a Salomón, al cual amó Jehová. No llegaron al matrimonio en las mejores condiciones, no lo hicieron de la forma en que debió haber sido, pero su arrepentimiento toca el corazón de Dios y los perdona y les da a su segundo hijo, y después de él tiene 4 hijos más, Betsabé. Y ahí acaba lo que por lo general conocemos o recordamos con más frecuencia de Betsabé. Sin embargo, si caminamos un poco más y nos vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 1 Salomón ya es un adulto. El rey David ha envejecido a tal grado que necesita una concubina para que le dé calor, porque ya él, su propio cuerpo, no tiene ni músculos, ni grasa, ni nada que le permitan generar calor de forma natural, y las sábanas no son suficientes. Y en ese mismo instante, en ese tiempo, aparece uno de los hijos del rey Adonías, que quiere el reino. ¿Qué hubiese pasado si Adonías logra lo que se había propuesto? ¿Por qué? Porque Salomón era el que David había prometido que lo sucedería en el trono. Pero en este instante en que se están dando estos eventos, Adonías ha orquestado todo un plan en el cual él se va a autodenominar rey, porque según el orden de los hijos a él le correspondía. Y entonces vuelve a aparecer Natán en escena, solo que en esta ocasión no se va directamente al rey, va a buscar a Betsabé y le dice: están tramando derrocar a tu hijo del trono. Tú tienes que hablar con David. Fíjense qué cambio más brusco, porque ahora no es David el que la manda a llamar, no es a David al que van a buscar, es el profeta buscando a Betsabé, y sabemos que el profeta habla
palabra de Dios. O sea que Dios le está encomendando a esta mujer que años atrás cayó, fracasó, y si nos vamos a lo que pensaríamos, probablemente ya no era digna de confianza de nadie, pero Dios sí confía en ella y le dice: tienes que hablar con el rey para que tu hijo se mantenga en el reino y sea él el que sea proclamado rey. Y efectivamente Betsabé entra, habla con el rey. Luego entra Natán, porque igual les recomiendo leerlo. Estas son historias apasionantes, hermanas, que no basta la clase para poder comprender todo lo que Dios está haciendo a través de la vida de una mujer que para cada una de nosotros pues ya estaba fracasada, había perdido su oportunidad, si es que tenía todo para ser feliz y lo perdió. Pero Dios le dice: no, Betsabé, tengo una misión para ti. A pesar de lo que pasó en el pasado, tengo una misión para ti, y es que vayas y hables con el rey. Y efectivamente entra Natán y reafirma lo que Betsabé ha dicho, y entonces el rey en ese momento ya está muy cansado, pero da una de sus últimas órdenes como rey y dice: van a subir a Salomón a un asno, lo van a caminar, van a ponerle la ropa real y lo van a ungir como rey. Y entonces todas conocemos Proverbios 31. ¿Por qué? Porque Salomón fue proclamado rey. Y gracias a esa labor que Betsabé hizo para interceder ante el rey, Salomón es proclamado rey. Y en el Proverbios 31 hace referencia a Lemuel, que se dice que es el nombre cariñoso que Betsabé decía a Salomón. Esa mujer virtuosa descrita en Proverbios 31, que tantas quisiéramos ser, muy probablemente, dicen los estudiosos, esa Betsabé a quien se está describiendo. ¿Cómo Dios puede restablecer la vida de una mujer que para todos estaba condenada a muerte, al fracaso, pero que en las manos de Dios, hermanas, podemos hacer cosas para Él? Dios cumple su plan a través de la vida de Betsabé, y por eso aparece en Mateo 6 como la esposa de Urías, antes de que engañe a su esposo. Es Betsabé, la mujer que probablemente muy poco leemos, pero que cuando escuché su historia y reflexionamos, ¿cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces nos hemos tropezado, nos hemos caído, hemos decepcionado al Señor? Yo hablaba con mi hija, estamos llevando un estudio y me decía: mamá, ¿cómo puede ser? Es que me enojo conmigo misma porque por lo mismo me vuelvo a tropezar y estoy diciendo que no lo quiero hacer y vuelvo a hacerlo. Pues mira, le digo yo, eso se llama gracia.
Porque no es por ti, no es por mí, es porque Él nos amó primero. Y Él tenía una misión para esta mujer, y a pesar del rey David y a pesar de todo lo que pudo haber sucedido, Dios se mantuvo fiel en la obra que le había encomendado. Y Él nos ha encomendado a cada una de nosotras una obra. Con nuestros hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los hijos espirituales. Ahí estaba Lolita de Leiva, esa fue una de mis madres espirituales. Por aquí hay muchas famosas Golden que han sido madres espirituales que Dios ha puesto en mi vida y que al día de ahora me les cuadro igualito que les cuadraba a mi madre. Con niña Dorita es otro nivel. Bueno, ahí es doble, pero de verdad Dios ha usado y las ha usado a ustedes, hermanas, sin darse cuenta, para trascender en la vida de muchos de los hijos que Dios tiene para cada una de nosotras, que a veces no son hijos biológicos, pero sí son hijos espirituales. El pastor César decía, el discipulado, eso es casi adoptar un hijo, hermanas. Porque debo de estar dispuesta 24/7 para ese discípulo. Cuando esté en angustia, cuando esté en necesidad. Y como bien han dicho muchos, y mi padre que está en el cielo, mire hija, me dijo, el ministerio en el Señor es para mientras, me dijo. Pero para mientras te morís, porque mientras vida hay un compromiso con el Señor. Dios puede obrar en medio de situaciones difíciles, hermanas, y aún con personas imperfectas. Dios no vino a buscar las que no tienen mancha, las que no tienen tache, vino a buscar aquellas que lo necesitamos a Él. Porque si perfectas fuéramos, no estaríamos este día celebrando el privilegio que Él nos ha dado a muchas de nosotros de ser madres. Quiero dejarles el versículo de Isaías 43 que dicen, esa es la Nueva Versión Internacional, me gustó más cómo lo explica, y dicen, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Hoy decía el hermano Carlos, somos nuevos, completos. Dios no hace cosas a medias. No vivamos de nuestros fracasos, de nuestras caídas, sino dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Como dice el canto que le dedicaba yo a Alejandro, pero que me prohibió cantarle porque yo no soy como las cantantes de Viena, senda Dios hará donde piensas que no hay. Bendiciones y que Dios nos use para su gloria, hermanas.